¿Quién anotó? ¿Quién anotó? Buenos días, Lice. Yo anoto, pero la última clase no entré. Tuve... ¿Y ahora qué hacemos, Maciel? Estamos perdidos en la noche de primavera. Ya. Alguien. Ya estamos en derivadas, ¿no? Jairo. Jairo, Sí, usted creo que recuerda. Jairo. ya dimos la introducción a derivadas. Ya. Jairo, vaya viendo, por favor. Empezaría acá. ¿Está viendo, no, Jairo? Sí, ingeniero. Estábamos resolviendo algunos ejercicios. Por eso le estoy mostrando. Estos, Sí, ingeniero. ¿en qué número estábamos? Porque aquí está resuelto hasta el 13, 14. Y de ahí se les da una práctica. ¿Llegamos hasta darles la práctica o no? Sí, Roger, sí nos quedamos en prácticas de las derivadas. en esto de acá, ¿no? Sí, Muy bien. Voy a ir premiando a los Roger, Jairo, más que todo Roger sabe dónde hay que premiarles, ¿no? Porque están poniendo. Bueno, entonces ustedes tenían que haber hecho esta práctica. ¿Recuerdan que tenían que haber hecho la práctica, señorita Celina Salazar, Valeria Alicia? Lena Arterán, Ruth Tatiana, ¿recuerdan o no? Yasmith, ¿ha hecho la práctica? Puede resolver, licenciado. ¿Has resuelto? Yasmith. No pude resolver, licenciado. Ah, ya no, pero estamos en la práctica, ¿no? Yasmith, ya. Ahora me va a dictar Yasmith qué ejercicio no pudo. ¿Está de acuerdo? Me va a indicar acá, voy a volver a mostrar y usted me dice tal ejercicio no lo he podido resolver. ¿Cuál de estos? Cinco, licenciado. ¿El 5? Ya. El 5. A ver, voy a buscar algo. Voy a anotarme acá el 5 para copiarlo luego. El 5 dice f de x igual
EX al cubo, logaritmo natural de X a la sexta, más 3X a la cuarta, logaritmo de X al cubo en base 3, ¿no? Entonces, para que ustedes vean ya, viendo el ejercicio, tenemos que buscar, ¿no?, las propiedades siguientes, ¿no? A ver, vamos a ir. Hay que saber de memoria las propiedades, ¿no? De memoria. Acá no es sencillo, ¿no? Estas propiedades. Por ejemplo, vamos a necesitar de A, ¿no? F de X a la G de X, por ejemplo, ¿no? Eso entra, ¿no? Y vemos que su derivada es a lo mismo, ¿no? A lo mismo por la derivada del exponente, ¿no es cierto? Y logaritmo natural de A, ¿no? Ahora, el otro logaritmo, f de x, también de ustedes, logaritmo de g de x, logaritmo de g de x en base a, ¿no? Ahora, su derivada, ¿no es cierto?, es derivar g sobre g sin derivar. Y luego tendríamos logaritmo de e en base a, ¿no? Entonces, eso es lo único que vamos a aplicar, ¿no? No es ningún secreto, nada de esto, ¿no? Saber de memoria, ¿no? Las propiedades. Yo les aconsejo, son 13 nomás las que estamos utilizando, ¿no? No son muchas. Bueno, entonces voy a ir a resolver. Acá voy a borrar esto. Ya. Bien. Voy a borrar eso de acá. Los veo a ustedes con muchas ganas de estudiar. Los veo alegres de querer hacer cálculo. Los veo con rostros de felicidad a ustedes. ¡Qué bien! Especialmente Maciel, que está ahí queriendo ver dónde quedamos. Y ya le han indicado, ¿no? Bueno, el ejercicio 5 es f de x igual e a x al cubo por logaritmo natural de x a la sexta más 3x elevado a la cuarta logaritmo de x al cubo y en base 3. Bien. Entonces, en principio hay un producto, ¿no? Por ejemplo, en la primera voy a hacer f g por h. O sea, para esto. Aquí hay un producto, miren. Entonces buscamos
la del producto, sin X ya estoy escribiendo, ¿no? Y cuando hay producto nos dicen que la derivada hay alguien que quiere hackear, ¿no? Porque escribo ahí, me hace ir a otro lado. O sea, le escribí eso, ¿no? Derivar G por H, o sea, la derivada de un producto, G por H, es igual a la derivada de G por H sin derivar más la derivada de H por G. En ese momento, para esa parte diremos derivada, como producto, en este momento, la X al cubo es la G, ¿no? Entonces voy a ir con calma. X al cubo, derivada. Por H sin derivar, logaritmo natural de X a la sexta. Más derivada de H. Y H es X a la sexta. Derivada. ¿No? Por G sin derivar. Derivada acá. Por G sin derivar. O sea, por EX al cubo. Bien. Este otro también es un producto. Miren, es un producto con la misma propiedad, ¿no? Entonces diremos derivada de 3 a la 4, derivada, ¿no? Por el segundo sin derivar, logaritmo X al cubo, al cubo, sin derivar, ¿no? Más la derivada del segundo, logaritmo, X cubo, 3, derivada. ¿No? Por el primero sin derivar, que sería 3x elevado a la cuarta. Entonces, miren, en este momento, viendo productos, aquí hay un producto con esto, ¿no? Aquí hay otro producto con la misma, ¿no? En ambas hemos utilizado la misma. Bien, ahora hay que ir desarrollando una por una, ¿no? Ya. Derivada de X al cubo, ahora de nuevo acá. Aquí voy a escribir las fórmulas, ¿no es cierto? Tenemos f de x igual e a la g de x. La derivada es a lo mismo por la derivada del exponente, ¿no? Entonces aplicamos eso acá. Es a lo mismo por la derivada del exponente. El exponente es x al cubo. Logaritmo natural de x a la sexta. Más ahora del logaritmo. F logaritmo natural de g. La derivada es derivar g sobre g sin derivar. Entonces acá la g es x a la sexta, ¿no? Entonces diremos x a la sexta derivada sobre lo mismo sin derivar. Por ex al cubo. Más 3. Ahora acá otra, ¿no? Otra fórmula que es f de x, ¿no? A la g de x. ¿Cómo es su derivada? Su derivada es a lo mismo. A la g de x por derivada de g de x y por logaritmo natural de a, ¿no? Logaritmo natural de a. Ya. Eso es lo que vamos a aplicar, ¿no? En el logaritmo natural de a, ¿no? Del logaritmo natural ya lo hemos hecho. Para el 3, para este estamos haciendo, ¿no? Para este de acá. Entonces, es a lo mismo. 3x a la cuarta.
por derivada del exponente, y el exponente es x a la cuarta derivada. Y logaritmo natural de a, pero la a es 3. Ya. ¿No? Bien. Y por logaritmo, acá voy a borrar. Por logaritmo de x al cubo en base 3. ¿No? Más ahora logaritmo acá tenemos, ¿no? Hay que derivar este logaritmo de ahí, ¿no? Y tenemos que es a lo mismo, ¿no? O diré derivada del número x al cubo, derivada sobre lo mismo sin derivar, ¿no? Y por logaritmo de e en base a. La base en este caso es 3. Por 3x a la cuarta. Bien, ahora igual acá, ex al cubo. La derivada de x al cubo, el 3 pasa a multiplicar, ¿no es cierto? 3 por 1, 3. Y del 3 les restamos 1, ¿no? Es una propiedad que ya la hemos visto. Logaritmo natural de x a la sexta. Más ahora. Derivada de x a la sexta, 6 por 1, 6. De 6 les restamos 1, ¿no es cierto? Para recordarles, estoy haciendo todo esto, ¿no? X al cubo más 3x a la cuarta. Derivada de x a la cuarta es 4x al cubo. Por logaritmo natural de 3 y logaritmo, acá me faltaba, logaritmo de x al cubo en base 3. Más derivada de x al cubo es 3x al cuadrado sobre x cubo. Y tenemos logaritmo de e en base 3 por 3x a la cuarta. Y esta sería la derivada, ¿no? Por ejemplo, acá ya tendríamos que colocar 3 menos 1, 2 más. Acá. Entonces acá ya es 2. ¿No? Y así en todas, ¿no? Acá, por ejemplo, ya sería 5 más, ¿no? 5. Bien, esa sería la derivada, ¿no? Y miren, hay que saber de memoria, ¿no? Las propiedades. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, me van a poder preguntar en una clase extra que vamos a hacer el sábado porque el lunes, miren, no pude avisarles. Estaba en una reunión, no llevé mi celular, nada de ello. Entonces, el sábado a las 8 pueden o a las 6:45. 6:45. Ya. ¿Todos pueden a las 8? A las El 8 sábado. quedo por Inge. Ya, a las 8 entonces, el sábado. Y voy a hacer más ejercicios, pero ya les he indicado. Todo lo que no puedan, me consultarían el día sábado. A las 8 tenemos clases entonces. Bien, ahora voy a seguir avanzando porque el próximo jueves, mañana dan el segundo parcial ustedes, ¿no? Ya, y el otro jueves sería el final. Ahora les voy a avisar sus notas también, ¿no? Muy bien. Vamos a seguir con el avance y repito, sigan haciendo y me preguntan cualquier duda el día sábado. Bien, es esto lo que hemos visto ya, explicado. Hemos hecho ejercicios de este tipo, viendo el gráfico.
aplicando propiedades. Esta era la práctica. Me preguntaron esto. Ya. Ahora tenemos que hacer aplicaciones de la derivada, ¿no? Dice, utilizar, miren, en la vida diaria, ¿no? A ver, vamos a ver. A ver, voy a sacar fotos de los que no escuchan de una vez porque todas veces tengo que decirles, pero esta vez. Ya. Los que no estuvieron en vivo ya tienen 10 puntos menos y los que han faltado a la clase también, ¿no? Porque no puedo estar diciendo todas las veces, pónganse en vivo, ¿no? Entonces ya les he quitado 10 puntos a los que no estaban en vivo. Muy bien. Ahora, ¿no? Quiero conversar con ustedes, ¿no? A ver, Joel Andrés, ¿usted en dinero quiere gastar lo mínimo para tener más beneficios? ¿Es tacaño usted o es una persona racional? ¿Cómo es usted respecto a los gastos? ¿Gasta nomás cuando sale con su chica? ¿O es tacaño? ¿O ella le invita a usted? ¿Cómo es la situación, Joel Andrés? Creo que gasto lo necesario. Hago un plan para ver cuánto voy a gastar y gasto lo necesario, lo que creo que puedo gastar. Ah, ya. Y con lo que usted gasta, ¿puede robarle una sonrisa a su chica o no? Porque cuando están satisfechas con la invitación, no siempre nos dan una palabra de cariño, nos agradecen, sonríen, ¿no? Pero si no están contentas, están serias, se quieren ir rápido, ¿no? Algo, ¿a usted le dan una sonrisa o se van rápido? Me dan una sonrisa, creo. Pero cree, ¿no? ¿Cómo es? Bueno, muy bien. Está bien, eso quiere decir que Joel Andrés gasta lo que debe gastar, tal vez un mínimo, ¿no? Pero para obtener un máximo beneficio que sería la sonrisa, ¿no? De su chica, ¿no? Entonces todos vemos eso, ¿no? Vamos viendo, teniendo un comportamiento de invertir lo mínimo, gastar lo mínimo para máximo beneficio. Seríamos también un tanto tontos si gastamos por gastar, ¿no es cierto? Entonces tenemos que medir, como ha dicho Joel Andrés, planificar, ¿no? De eso se trata los máximos mínimos. Invertir menos dinero para tener mayor beneficio. Una sonrisa de parte de la novia de Joel Andrés, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Porque siempre salen, ¿no? A tomar un café, un helado. Muy bien, cosas así como cuando yo era estudiante, ¿no? Bueno, de eso se trata lo que les vamos a explicar acá, ¿no? Entonces, hay un proceso que se llama de optimización. ¿En qué consiste? Utilizar lo mínimo de energía, materia, tiempo, espacio, insumos, dinero, tecnología. A diario, ¿no es cierto? Utilizamos esto, ¿no? Energía, nosotros mismos, energía humana, o si vamos en moto, tenemos la energía fósil, ¿no? O si vamos en trufi, siempre estamos gastando energía. Materia, desde que tomamos el desayuno, tiempo, tengo que ir rápido, ¿no? Espacio, ¿de dónde a dónde? De Puntiti a la universidad. Insumos, puedo comprar algo, tengo que gastar dinero, utilizo tecnología también, ¿no? Esto ya es dinero, tecnología tal vez para las empresas, ¿no? Entonces, utilizar lo mínimo de todo esto que están viendo acá. Energía, materia, tiempo, espacio, insumos, dinero, tecnología. ¿Para qué?
para obtener máximo beneficio. ¿Qué beneficio? Humano, ¿no? Como seres humanos, ¿no? Eso quiere decir, ¿no?, que no pasemos hambre, que no estemos enfermos, ¿no? Tenemos que beneficiarnos como seres humanos, ¿no? Una vida básica, etc. Social, ya en relación con las personas, ¿no? Medioambiental en relación con el medio ambiente, ¿no? La flora, la fauna, las montañas, la lluvia, etc. Económico, dinero. Y psicológico también, ¿no? Uno a veces está alegre cuando ha hecho la optimización, ¿no? O hay un equilibrio, podemos decir. Entonces, mire, hay que utilizar lo mínimo de todo esto para maximizar todo esto, ¿no? E ir de lo mínimo a lo máximo se llama optimización. Optimizar. Aplicar la menor cantidad posible de recursos para obtener la mayor cantidad posible de beneficios. Estos son los beneficios, ¿no? Y a cada momento estamos utilizando esto, ¿no? Y hay que saber utilizar en forma adecuada, planificada, como dijo Joel Andrés. Él planifica, por ejemplo, ¿no? Sabe, por ejemplo, qué helado le gusta a su chica, ¿no es cierto? O que si van a Capresso, o van al Dumbo, o finalmente a una heladería sencilla, ¿no? Pero ya hay que planificar, ¿no? El dinerito, ¿no? Eso es lo que estamos tratando acá, ¿no? Jocelyn Fuentes. Sí, Jocelyn, señorita Jocelyn Fuentes, cuando usted sale con su chico, ¿él gasta o usted tiene que gastar? no tengo novio, dije. Ah. A ver, vamos a ver acá quién tiene novio, a ver. ¿Quién de las señoritas tiene novio? A la señorita Kelly Andrea, muy bien. Usted dijo que tiene novio, Kelly. A ver, cuéntenos, ¿usted gasta o él gasta? No tengo novio, Liz. Valeria Ríos. No, licenciada, no tengo nada. Dice Gabriela Figueroa tiene novio. Allá, Gabriela, la señorita Gabriela Figueroa. La han visto a usted por el Prado tomando helados y con un ramo de flores. A ver, díganos, Gabriela Figueroa. No, Inge, no tengo. Pero la han visto, Actualmente no. la han visto usted. ¿Por qué niega eso, Gabriela? Quizás con La un han visto. amigo, Inge. Todos la han visto acá. La sonrisa No, Inge. le delata, Inge. Ve, la sonrisa la delata, Gabriel. Muy bien. No. Gracias por participar. Mariana Flores, sí. Ella sí tiene novio. A ver, cuéntenos de las inversiones en las invitaciones. Inge, perdón que le interrumpa, ¿puedo ir al baño? Por favor. Claro, claro. Gracias. No, ahí tiene que decir, puedo ir a la cantina, tiene que decir, no al baño. Puedo ir a la cantina, tiene que tomar unas cervecitas y más o menos, ¿no? Disimular, ¿no? Ya, señorita Mariana Flores, a ver, cuéntenos su historia de noviazgo respecto a las inversiones. No tengo novio. Muy bien, a este paso creo que, bueno, no sé, ¿no? Si los conventos se van a llenar o algo así, ¿no? Muy bien, es broma. Sé que algunos no quieren decirla. Está bien, no les podemos obligar. Bueno, voy a ir nuevamente a lo que estamos viendo. Bueno, de eso se trata. Ahora, presentación matemática de mínimo, de lo que hemos hablado acá, mínimo, máximo, punto de inflexión, vamos a hablar, ¿no? Entonces, miren, en un gráfico,
como este, como el que están viendo, a esto llamamos mínimo, a esta distancia, de este punto a este punto máximo, diré, máximo, el mayor. Y este sería el punto mínimo. Esta es la ordenada. Luego este de acá es el menor menor y es el punto mínimo. Es el valor de acá a acá. Y este sería el punto mínimo. Y este es el punto de inflexión, ¿no? Al dibujar una S, ¿no es cierto? Estamos dibujando la S. Y de repente cambiamos de dirección, miren, al dibujar la S. Ahí cambiamos. Justo ese es el punto de inflexión, ¿no? Acá, miren, está viniendo así. Es cóncava hacia arriba, ¿no? Y dobla, se hace cóncava hacia abajo. A partir de este punto. Y ese punto es el punto de inflexión. En la S, que hacemos casi todos los días, hacemos un punto de inflexión, ¿no? Entonces tenemos M, esta M de acá, un máximo de la función. M minúscula, un mínimo de la función. La I, punto de inflexión. Bien, 1, máximo de una función. Definición. F de A, se refiere a esto. F de A es un máximo de una función F. Si F de A es mayor a F de X, a cualquier F de X, porque hay muchas X acá, pero F de A va a ser mayor a todas las F de X. Por eso, si F de A es mayor a F de X. Para todo X que pertenece a un intervalo abierto que contiene a este. Este es el intervalo abierto. La sombra, ¿no? La proyección de esta parábola, si ustedes quieren, ¿no? Ahora, definimos mínimo de una función. Definición. F de A, acá está, es un mínimo de una función F si F de A es menor a F de X. Para todo X que pertenece a un intervalo abierto que contiene a. Que contiene a. O sea, este siempre va a ser el menor. Y todos los otros son mayores, ¿no? Por ejemplo, para esta X hay F de X. Esta va a ser mayor a esto. O sea, el mínimo siempre va a ser menor a esto. O cualquiera, ¿no? Porque hay infinitas X, podemos. Punto de inflexión de F. Geométricamente, el punto de inflexión de una función F es el punto donde la curva cambia el sentido de concavidad. Entonces, estoy repitiendo, viene así, y de repente, es cóncavo hacia arriba, cóncavo hacia abajo. Y en este punto es el punto de cambio, ¿no? De concavidad. Ejemplo, si se tiene la función, ahí está escrita, f de x, x cubo menos 6x cuadrado más 9x más 6. A esta se llama una función polinómica. No avancé porque aquí la vamos a ver, ¿no? A determinar los máximos, mínimos y punto de inflexión de la función por el criterio de la segunda derivada. B, construir el gráfico de la función. C, interpretar el gráfico, ¿no? Entonces, primero hay que determinar los máximos y mínimos por el criterio de la segunda derivada. Desarrollo. A, determinar los máximos, mínimos y punto de inflexión de la función por el criterio de la segunda derivada. ¿Cuál es el proceso? Primero se considera la función, A, la que nos han dado, esta de acá. La primera y segunda derivada de f. Esta es la primera derivada y esta es la segunda. Derivemos. Derivada de x al cubo es 3x al cuadrado. Derivada de 6x cuadrado, 2x. De 9x, 9. De una constante es 0. De tal manera que esta expresión es la primera derivada. Tenemos que volver a derivar esto. 2 por 3, 6. De 2 le restamos 1, queda 1. Derivada de 2x es 12. Derivada de una constante es 0.
Ese sería el primer paso del proceso, ¿no? Tener la función, determinar la primera derivada, la segunda derivada. ¿Cómo se determina la segunda derivada? Derivando la primera derivada. Entonces tenemos 1, 2, 3. Segundo, se determinan los valores críticos de f, igualando a 0 la primera derivada y resolviendo la ecuación resultante. Habíamos dicho que la derivada es una pendiente y si igualamos a 0, estamos buscando los puntos máximos y mínimos, porque si trazamos una tangente en los máximos y mínimos, nos da una recta horizontal y la pendiente de una recta horizontal tiene como valor 0, ¿no? Por eso se iguala a 0. Entonces, la primera derivada, acá está, la igualamos a 0. Esta es una ecuación de segundo grado, la resolvemos y x sub 1 es igual a 1 y x sub 2 es igual a 3, por el método que ustedes quieran. Esas soluciones se llaman valores críticos. X sub 1 igual a 1 y x sub 2 a 3 son los valores críticos. Tercero, se investiga la pertenencia de los valores críticos a un máximo o a un mínimo, o sea, si pertenecen a un máximo o a un mínimo, sustituyendo los valores críticos en la segunda derivada. Ahora es una teoría. Si la segunda derivada es negativa, entonces el valor crítico pertenece a un máximo. Repito, ¿no? Si la segunda derivada es negativa, entonces el valor crítico pertenece a un máximo. Por lo contrario, si la segunda derivada es positiva, entonces el valor crítico pertenece a un mínimo. No confundir. Cuando es negativo, pertenece a un máximo. Cuando es positivo, a un mínimo. Entonces, con ese criterio, x sub 1 igual a 1 en 2. Y 2 es la segunda derivada. Lo diré, es acá, en la segunda, en 3 debe ser, en 3. En 3. Por favor, hay que corregir. Aquí dice en 2, es en 3. En la segunda derivada. Bien, en lugar de esta x1, en lugar de esta x1, hacemos operaciones y nos da menos 6. O sea, la segunda derivada de 1 es menor a 0. Eso está indicando que es negativa, ¿no? O sea, la segunda derivada en 1 es menor a 0. Eso quiere decir que es negativo. Aquí explicamos, ¿no? El valor de la segunda derivada es negativa. Entonces, x igual a 1 pertenece a un máximo. Entonces, ya estamos determinando. X igual a 1 pertenece a un máximo. Repito, el valor de la segunda derivada es negativa. Aquí está, menos. Entonces, x igual a 1 pertenece a un máximo. Determinación del máximo ahora. X sub 1 igual a 1 en 1. Este 1 no los han dado, es la función, acá está. Entonces, en lugar de la x1, en lugar de la x1, 1 y 1. Haciendo operaciones llegamos a 10. 10 es el máximo y el punto máximo es 1 y 10. O sea, este 1 viene acá y este 10 de acá viene ahí, ¿no? Porque f de 1, eso es una y. Muy bien, entonces tenemos, ¿no? El máximo y el punto máximo, que lo vamos a graficar. El otro valor crítico es x sub 2 igual a 3. En la segunda derivada, en lugar de x3. Hacemos operaciones, tenemos 6. Es positivo, ¿no? O sea, la segunda derivada en 3 es positiva, es mayor a 0. Y volvemos a decir, el valor de la segunda derivada es positivo. Acá está, más 6. Entonces, x igual a 3 pertenece a un mínimo. Entonces, x igual a 3 pertenece a un mínimo. Bien, determinación del mínimo.
¿no? Determinación del mínimo. X2 igual a 3 en 1. La función. En lugar de la X3. Hacemos operaciones 6. 6 es el mínimo y el punto mínimo es 3 y 6. ¿no? Este 3 sería este de acá y el 6 este de acá. Y este sería el punto mínimo, como lo vamos a ver. Entonces, determinación del punto de inflexión y X y Y. Para determinar X, la segunda derivada se iguala a 0 y se resuelve la ecuación resultante. Esta es la segunda derivada. Hay que igualar a 0 y el resultado es 2. Entonces, X sub 3 igual a 2 en 1. En la función, en lugar de la X2, ¿no? Como están viendo, y llegamos a 8. Luego el punto de inflexión es este 2 y con este 8. Ahora, construir el gráfico. Ya. Construimos el gráfico. Este sería el gráfico. Hemos determinado el punto máximo 1,10. Lo ubicamos. No está arriba, ¿no? Acá está. Acá está. 1,10. Lo ubicamos. Acá está. Luego tenemos el punto mínimo 3,6. 3,6. Lo ubicamos acá. Luego el de inflexión 2,8. Lo ubicamos. Entonces tenemos 3 puntos. 1, 2 y 3. Y unimos esos puntos, ¿no? Como es máximo, entonces nos damos cuenta que hay que ir ascendiendo. Llegamos a lo máximo y hay que ir descendiendo, ¿no? Es decreciente y ascendiente. Pues acá hemos ubicado el punto mínimo que es 3. Ahora, ¿cuál es el máximo? Este es el máximo. Su valor es 10. De acá a acá mide 10. Ese es el máximo. Y el mínimo es la distancia de 3 hasta este, que vale 6, ¿no? Y este sería el punto de inflexión. Entonces, ustedes tienen que construir el gráfico de esa manera. Ahora, si queremos saber en qué punto intercepta el eje de las Y, a la X se le da el valor de 0, ¿no? 0, 0, 0, 6. Va a pasar por 6. Si ya tenemos este punto y este. Y podemos trazar por ahí. Subimos y así, ¿no? Bien. Ahora nos dicen, sé interpretar el gráfico. F es creciente ahora, este gráfico, ¿no? Y recordar esto, miren acá es ascendiente, la pendiente es positiva, creciente. Esta es la decreciente, la constante. Esta parte de acá, por esa referencia que tenemos, F es creciente en, desde menos infinito hasta 1 abierto, va creciendo. De menos infinito hasta 1 abierto. Ahora, ¿no? ¿Qué ocurre? Abierto es en 1, ¿no? No es corchete, abierto en 1. ¿Por qué? Porque F alcanza un máximo en X igual a 1. En X igual a 1 alcanza un máximo, cuyo valor es 10. Cuyo valor es 10. O sea, en X igual a 1, la función alcanza un máximo cuyo valor es 10. Pasado el punto máximo, miren, va decreciendo, ¿no? F es decreciente en 1 y 3. Desde 1 hasta 3 es decreciente. Ahora, F alcanza un mínimo en X igual a 3. Acá está 3 y acá es el mínimo. Cuyo valor es M igual a 6. Vale 6. F es decreciente. Perdón, F es creciente de 3 a máximo. Va creciendo. F presenta un punto de inflexión en X igual a 2. Punto de inflexión. Entonces, viendo el gráfico podemos interpretar. Creciente. ¿De dónde a dónde? De menos infinito hasta 1. Porque se sigue extendiendo, ¿no? Bueno, de menos infinito a 1 es creciente. En X igual a 1 alcanza un máximo,
cuyo valor es 10. Y el punto máximo es 1 y 10. 1 para la X y 10 para la Y. Luego el punto de inflexión, 2 para la X y 8 para la Y. El punto mínimo, ¿no? En X igual a 3, A es 6, ¿no? Y 3, 6 va como punto acá, ¿no? Eso es lo que hemos visto. Bueno, aquí ya tienen otra práctica. Si se tienen las funciones, hacer la práctica. Muy bien. El día sábado ya hacemos estos problemas. Problemas de aplicación de máximos. Y hasta aquí va a ser el examen el próximo jueves. Y yo voy a dar clases particulares para aquellos que tienen, o sea, extras, podemos decir, ¿no? No particulares. Extras, para los que quieren aprender, voy a hacer estos problemas. El día sábado haríamos estos problemas. Y hasta acá va a ser el final. Hasta acá va a ser el final. Muy bien. Ahora les daré a conocer sus notas. Entonces, el día sábado avanzamos a las 8, de 8 a 9:30, ya termino todo.